Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. ¿Pero qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo, recorreremos los lugares donde sucede la novela y conoceremos la intensa vida de su autor. Prepárense para conocer y comprender lo que hay dentro, pero no está escrito, en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Hace 400 años se publicó una obra que ha influido de manera determinante en la producción literaria posterior. Don Quijote y Sancho Panza, los personajes, o su autor, Cervantes, han aparecido en sellos, monedas, medallas, ilustraciones, billetes, logotipos, anuncios publicitarios, carteles, y han dado nombre a calles, plazas, avenidas, restaurantes, hoteles, aviones, barcos, cines. 10 años después de su publicación, había sido traducido al francés, inglés e italiano. En la actualidad, se ha traducido a todos los idiomas que tienen escritura. A lo largo de sus 4 siglos de vida, ha sido el libro más publicado después de la Biblia. Por supuesto, hoy en día casi todo el mundo tiene una opinión formada sobre la obra. ¿Es un arquitecto? Para unos es la encarnación del alma española. Un genio que se atrevió a nadar contracorriente. Era un hombre muy equivocado. Imaginaba las cosas diferentes de como son. Otros opinan que es la dicotomía que hay en cada uno de los ciudadanos occidentales. Un romántico, un soñador, un poquito ingenuo, y un poquito loco. No, era un soñador. No era un loco. Un hombre atípico. Pienso que era un ingenuo, ¿no? Para otros es la esencia misma del ser humano. Lo he empezado, pero me falta una parte. Es la historia de un hombre al que todo le salía mal. Fue un gran soñador. Es la esencia de España. Para mí era un poco... Así que tenemos un libro que ha influido de manera determinante en la literatura, el pensamiento, la filosofía, el arte y cualquier otra expresión de la creación humana. Un libro que todo el mundo conoce, pero que muchos no han leído. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuánta gente ha leído la Ilíada, o la Divina Comedia, o incluso la Biblia? Comencemos por el principio. En el prólogo, su propio autor, Miguel de Cervantes, dice que el libro es una invectiva contra los libros de caballerías, con la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. Pocas obras literarias expresan tan claramente el propósito con el que han sido escritas. No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo y se precipitó desde los aires contra su enemigo. Su protagonista, Alonso Quijano, enloquece por culpa de leer demasiados libros de caballerías y decide hacerse caballero andante y llamarse Don Quijote. Pero, ¿qué son los libros de caballerías y por qué Cervantes quiso acabar con ellos? En la mano derecha un libro abierto, del que leyendo hacía nacer extrañas maravillas. Eran unas narraciones de aventuras de caballeros muy extensas y que tenían una larga tradición. Era un poco huir de la vida normal, de aquello que pasaba constantemente
y buscar una literatura de imaginación y sobre todo de movimiento y aventura. A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. 100 años después de que Gutenberg popularizara su invento, los libros más publicados son los de caballerías. Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerías tuviera buena acogida entre el público, debía tener algunos elementos indispensables: ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros y pócimas, hermosas damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas llevadas a cabo por caballeros andantes limpios de espíritu y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones, gigantes, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Y todo esto sucedía casi siempre en países lejanos y extraños. Era un tipo de literatura que tenía una gran aceptación por todo tipo de público. Es una lectura en voz alta, porque la lectura se hacía muchas veces en voz alta con destino a aquellos que no sabían leer. A lo largo del siglo XVI, su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de los libros de caballerías desciende en picado. Las historias son cada vez más inverosímiles y su prosa tan rocambolesca que a menudo cae en el ridículo. Pronto aparecen las primeras críticas. Los autores considerados serios sostienen que el consumo de este tipo de literatura es nocivo para la sociedad. Entonces, los moralistas, los autores que querían conducir el gusto, pensaron que eran perniciosas para el buen gusto y lucharon contra ellas. Entonces se decía que este tipo de obras eran banales y absurdas, que deformaban el gusto de la gente, de manera que la acostumbraban a productos de baja calidad. También se denunciaba que contenían una cantidad de sexo intolerable, que confundían realidad y ficción y no transmitían ningún tipo de ejemplo, valor moral ni enseñanza. Curiosamente, las acusaciones de ese momento son idénticas a las que se hace hoy en día respecto de ciertos contenidos televisivos. ¿Qué hay detrás de este acto de lectura del lector que está leyendo o bien patrañas o bien libros, novelas ejemplares? Quizás podría encontrar un paralelismo entre, por ejemplo, este tipo de programa y, no sé, una película que realmente corresponde a una finalidad artística auténtica. Así que, durante la juventud de Cervantes ha proliferado la idea de que los libros de caballerías son una especie de género basura que hay que combatir. Y Don Quijote, en el fondo, más que imitar a los libros de caballerías, lo que quiere es imitar a los que imitan en la vida diaria los libros de caballerías. Y el Quijote es precisamente una parodia descarnada de este tipo de libros. En cada una de sus aventuras se ridiculiza a los caballeros andantes, se ridiculizan sus hazañas, su manera de actuar y de hablar. Puede decirse que fue un bestseller porque manejó códigos comunes a todos los europeos. Bien, Cervantes decide escribir una historia con la clara intención de acabar con estos libros que, según él, no aprovechan a nadie y secan el seso del lector. De acuerdo, pero desde el siglo XVII nadie lee libros de caballerías. Sin embargo, Don Quijote continúa reeditándose. ¿Por qué? Tal vez porque su autor supo captar la complejidad del tiempo que le tocó vivir. Durante su vida, Miguel de Cervantes es testigo excepcional de algunos de los acontecimientos más importantes de su época. Nació en Alcalá de Henares en 1547, en el seno de una familia de clase media acomodada. Siendo todavía muy joven, hiere a un noble, un tal Antonio de Segura, en un duelo. En ese momento los duelos están prohibidos y la pena es la amputación de la mano derecha.
Para evitar la sentencia, Miguel de Cervantes huye de los dominios del rey y se dirige a Roma. Hay un cardenal que se llama el cardenal Gaspar de Cervantes de Gaete, pariente suyo, y que a lo mejor lo enchufó. Lo enchufó y le permitió entrar al servicio de Acquaviva. El cardenal Giulio Acquaviva era un influyente prelado de la curia vaticana, y durante varios meses Cervantes forma parte de su séquito. Todo parece indicar que su estancia en Roma alimenta su carácter curioso y autodidacta, y Cervantes lee tanto a los clásicos como a los escritores y pensadores del Renacimiento. Pero el juego de intrigas y la vida hedonista y relajada de la corte romana están muy lejos de la vida de acción y aventuras que él ansía. La entrada en la milicia era una de las soluciones de vida, de encontrar un modo de vida más atractivas para un hombre de pocas posibilidades económicas. Miguel de Cervantes se alista en los tercios a las órdenes de don Diego de Urbina. En 1571 su compañía se embarca en Nápoles con dirección a Mesina, donde se reúnen las armadas española, veneciana y pontificia para formar la Santa Liga, que a las órdenes de Juan de Austria, hermano bastardo del rey Felipe II, va a enfrentarse a la escuadra turca. El 7 de octubre de 1571, frente al Golfo de Lepanto, cristianos y musulmanes se enfrentan por el dominio del Mediterráneo. Durante 4 horas, más de 60.000 hombres se enfrentan en una de las batallas navales más grandes de la historia. Miguel de Cervantes combate en primera línea a bordo de la galera marquesa. Tiene 24 años y continúa combatiendo después de ser herido en el pecho y en el brazo izquierdo. Es evidente que Lepanto fue un acontecimiento trascendental para él, Es decir, que lo recuerda constantemente, y cuando se retrata a sí mismo en el programa de los ejemplares, dice, bueno, se retrata como un soldado de Lepanto y como el autor del Quijote. Y efectivamente se portó muy valientemente, los testimonios que conservamos lo confirman. Hacia media tarde se ha producido una clara victoria de la Santa Alianza. De las 300 naves turcas solamente consiguen escapar 50. El resto son apresadas o hundidas. Han muerto 8.000 cristianos y 25.000 musulmanes. Cervantes se restablecerá de sus graves heridas y durante algunos años participa en las campañas de Narvino, Corfú, Túnez y La Goleta, pero nunca recuperará la movilidad en su mano izquierda. Después de Lepanto es un hombre herido, un hombre que se recupera de sus heridas y que luego, claro, en las demás ocasiones en que se encuentra no pudo estar, digamos, en primera línea. Entonces es una vida quizá que ya no corresponde a sus aspiraciones. En 1575 decide regresar a España. Parte de Nápoles con destino a Barcelona, pero poco antes de culminar su travesía frente a las costas de Cadaqués, su galera es atacada por corsarios turcos. Cervantes es hecho prisionero, llevado a Argel y vendido como esclavo. Su amo pide un rescate de 500 escudos, una cantidad que supera en mucho las posibilidades económicas de su familia. Le esperan 5 años y medio de esclavitud. Y este periodo de cautiverio marcará su vida y también su obra. Pero hagamos un paréntesis y volvamos al libro y a la pregunta que tratamos de resolver. ¿Por qué Don Quijote sigue vigente? El Quijote es una historia protagonizada por un hidalgo. Pero, ¿qué es un hidalgo? Durante toda la Edad Media, la sociedad se había organizado en 3 grandes grupos o estamentos: los que rezaban, los que trabajaban la tierra y los que hacían la guerra. Pero en el siglo XV, con la toma de Granada por los reyes católicos, la península ibérica comienza un período de paz. Lo que pasa es que en España hay una importancia numérica de los hidalgos que es el resultado de la Reconquista. Entonces se multiplican estos hidalgos y viene un momento en que su función guerrera ya no se justifica como podía justificarse antes. Los hidalgos son los herederos de esta casta guerrera que ha quedado totalmente desfasada. Son la baja nobleza, que según la costumbre solo puede vivir de sus rentas. Algunos se aferraban nostálgicamente a una gloria familiar que a principios del siglo XVII les quedaba ya muy lejana.
Alonso Quijano, el viejo hidalgo, es un exponente de este estamento social desubicado. Y así, cuando enloquece, rescata la vieja armadura de su bisabuelo, se transforma en Don Quijote de la Mancha y decide salir al camino con el firme propósito de cambiar un mundo que no le gusta y no quiere o no puede comprender. ¿Y qué hay de Sancho Panza? ¿Qué es? ¿Qué representa en esta historia? ¿Quién sabe si en pocos días no puede...? Lo que es innegable es que formalmente Don Quijote y Sancho Panza son una auténtica pareja de éxito. Responden a un arquetipo que se repite en infinitas narraciones de ficción. R2D2 y C3PO, el gordo y el flaco, Abbott y Costello, Asterix y Obelix, Walter Matthau y Jack Lemmon, Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Si uno es rechoncho, el otro es espigado. Si uno es osado y audaz, el otro es conservador y algo miedoso. Si uno es culto, el otro es práctico. Si uno es pasional y desenfadado, el otro es reflexivo y formal. Hoy en día nos parece algo normal, casi evidente, pero se trata de una combinación que ha funcionado a lo largo de los siglos y que se difunde y populariza por primera vez con Don Quijote y Sancho Panza. Der Weltfremde, der edle Ritter, der gegen Windmühlen kämpft, der sich dauernd Dinge erträumt und sie auch in der Realität sieht. Der Phantast, der Herr und der bodennahe Diener, nicht der weltkluge Diener als Paar. Das ist eine Paarung, die wir auch in unserer Wirklichkeit immer wieder sehen. Diese Art von Konfrontation und von Paarung. Die einen bleibenden Realitätsbezug hat bei wechselnden Zeiten. Da la visión ideal y la visión realista de los acontecimientos y del paisaje y el mundo de la Mancha, donde no pasa nada. Pero estas parejas son muy frecuentes en literatura. Conan Doyle lo recrea en sus personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, Dickens en Pickwick y Tolkien en los hobbits Frodo y Sam. Dos personajes que se complementan, que contrastan ofreciendo puntos de vista diferentes sobre cada episodio o aventura. Holmes? What? This morning, allow me to congratulate you on a brilliant bit of deduction. Dos personajes que discuten y conversan agilizando la narración, que se pelean y se reconcilian, que evolucionan, influenciándose mutuamente. Ya verás, Sancho, cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar. ¿Y de comer qué? Un alimento espiritual. ¡Joder! Será la edad de oro, donde saldrán a la luz famosas hazañas dignas de tallarse en bronce. Ahí se trata de dos amigos. Ahí se han encontrado en lo mejor donde dos seres humanos pueden encontrar en el respeto mutuo, en la comprensión mutua y en esa capacidad de decir, pues aquí tengo ahora un amigo. A mí, la relación que más me interesa y que más me conmueve es que es una relación de amistad. El Quijote y Sancho se hacen amigos y son amigos. Don Quijote se preocupa de Sancho como una persona se preocuparía por un hijo, ¿no? Y Sancho se preocupa de Don Quijote como un joven se preocuparía por su padre o su abuelo que ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Nos hemos divertido tanto juntos. De acuerdo, no tiene un ochavo y con él se pasan hambre y fatigas. Pero es el único señor con el que me he topado en toda mi perra vida. Dicen que está loco. Pero loco o santo, quizás sea lo mismo. En definitiva, se trata del sentido común y la pasión, la fe y la razón, el pragmatismo contra el ideal, la visión práctica contra los sueños. Son partes complementarias de una misma cosa, la condición humana.
Es un tipo de división de lo humano que ha impregnado la filosofía, la literatura, la mitología. Es una de las razones por las que el Quijote llega tan fácilmente a públicos tan distintos y también a épocas tan diferentes, ¿no? Lo único que no es ridículo son las pasiones humanas elementales, las fundamentales. Entonces, el ser humano está completamente al descubierto en el Quijote, en esa obra. Y eso, llegar a los elementos esenciales del ser humano, no va a pasar de moda jamás. Bien, quizá la obra sea un clásico porque combina personajes opuestos y complementarios, pero también combina lo trágico y lo cómico de manera magistral. Es evidente que lo grotesco y lo absurdo están presentes en Don Quijote de la Mancha. Pero para empezar, destacaremos algo verdaderamente novedoso: la comicidad visual, que entronca directamente con las películas cómicas de los primeros años del cine. La visualización virtual, digamos, de estos episodios que se teatralizan dentro de un ambiente de farsa. Claro, son episodios que se prestan precisamente a una traducción plástica. ¿Qué dice este hombre? Cervantes narra los acontecimientos poniendo especial atención en componer imágenes, de manera que el lector puede visualizar lo que lee. Muchas de las escenas y algunas de las más divertidas del Quijote a lo que recuerdan son a las viejas películas mudas de Chaplin o a los dibujos animados o a las farsas de títeres donde todo acaba en garrotazos pegándose los unos contra los otros. Los trompazos, golpes, caídas y volteretas tan propias de las películas cómicas ya provocaban la risa de los lectores del Quijote en el siglo XVII. Y en realidad se trata de algo tan universal que continúa resultando cómico 400 años después. El Quijote o imparte o recibe golpes atroces, terribles, en razón de malentendidos. Y eso, en lugar de movernos a compasión, nos mueve a risa, a carcajada. Muchos se atreven a decir que si Cervantes hubiese vivido en el siglo XX, probablemente hubiera sido director de cine. Es imposible saberlo. Quizá es una casualidad, pero estas imágenes de 1903 corresponden a la primera adaptación para el cine de un texto original, precisamente una película de 5 minutos sobre las aventuras de Don Quijote de la Mancha. En el famoso libro de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, que sin duda ha leído Alonso Quijano, el protagonista, preso de la ira, se retira a las montañas. Desnudo como un ermitaño, Orlando llora como un loco la pena de un amor no correspondido. Un episodio demasiado jugoso para que Cervantes no lo aprovechara y ridiculizara. Ya lo creo, que puedo jurar que está loco. Pero además de la parodia y los gags visuales, también aparece el absurdo como forma cómica. Alza el yelmo. Por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a 8. Con una evidente intención de ridiculizar a su personaje, Cervantes hace que recorra los caminos de España con una vacinilla de barbero en la cabeza. ¿De qué te ríes, Sancho? Hemos visto que la novela contiene altas dosis de humor, pero para muchos, El Quijote también es uno de los libros más tristes que se han escrito. Para comprender la parte trágica de la obra, haremos un pequeño paréntesis y volveremos con el autor al que hemos abandonado en una oscura celda del norte de África. Todavía está preso en Argel y ya lleva 5 años y medio en cautividad. Ha intentado fugarse sin éxito en 4 ocasiones cuando su familia consigue reunir el dinero suficiente para pagar su rescate. A su regreso a España en 1580, ha cumplido 33 años. No tiene dinero y ya no es un hombre joven. En 1585 publica su primera novela, La Galatea, una narración del género pastoril muy típica de la época, que tiene un éxito relativo y no le permite solucionar sus problemas económicos. Ha estado mal sacado este trasunto de la vida de Argel. Entonces prueba fortuna con el teatro, el verdadero espectáculo de su tiempo, pero sus estrenos también pasan desapercibidos. Después, ¿qué quiere? Pues sobresalir en las letras. Es decir, yo creo que hay una ambición en Cervantes de cualquiera de las dos maneras, como combatiente, como militar o como escritor, y que esto se nota. El teatro de Cervantes, que es excelente,
sin embargo, se ve reemplazado pronto, habiendo tenido un discreto éxito, por las comedias de Lope de Vega, más animadas, más imaginativas en ciertos aspectos, más irreales, más cercanas, en cierto modo, a la comedia musical que al teatro. Algo más tarde lo encontramos en Sevilla, donde trabaja como comisario real de abastos para las galeras reales, es decir, recaudador para la armada invencible que debía conquistar Inglaterra en 1588. Esto obliga al escritor a recorrer gran parte de España con la desagradable misión de requisar cereales y aceite. Probablemente es lo peor que le puede ocurrir a alguien que se considera un aventurero. Pero estos viajes también le proporcionan una serie de experiencias inestimables. Los caminos, los paisajes, las ventas en las que se hospeda y el curioso elenco de viajeros que circulaban por España en el siglo XVI son una fuente inagotable de ideas y situaciones que años más tarde quedarán fielmente reflejados en su obra. La antigua Venta del Capitán permanece a duras penas en pie después de medio siglo de abandono. Todo parece indicar que Cervantes se hospedó en ella bastantes veces y en ella situó algunos de los episodios memorables de las andanzas de Don Quijote. En 1590, el rey se niega a concederle un oficio en América. En 1597, su trayectoria oscura toca fondo. Es encarcelado en Sevilla por retrasos y quiebras de sus aseguradores. Ha pasado por una serie de desilusiones. Es decir, que Cervantes en ese momento ha conocido el mundo de la guerra, de Lepanto, el cautiverio, bueno, ha tenido unas aspiraciones literarias que al parecer no han dado exactamente lo que esperaba y no ha conseguido el premio de sus servicios. Entonces es un hombre, yo no voy a decir amargado, pero en fin, por lo menos desilusionado. Cuando Cervantes es encarcelado tiene más de 50 años. Es muy probable que encerrado en su celda, en uno de los peores momentos de su vida, decida escribir Don Quijote de la Mancha. La novela refleja inevitablemente una cierta medida de desencanto, que en parte sin duda será autobiográfico. Una cárcel, si acaso, en el sentido de encontrarse en un mundo más pequeño, más modesto que el que él había soñado. La amargura que contiene la obra no fue apreciada por sus contemporáneos, que solamente la leyeron como un divertimento. Pero es evidente que la tragedia existe con toda su fuerza. Estuvo siempre ahí, oculta, aunque no apareció a los ojos de los lectores hasta un siglo y medio más tarde. En el siglo XVII, un loco es fundamentalmente alguien que hace reír. Pero el siglo XVIII es el siglo de las luces y la razón se convierte en el instrumento para conocer el mundo. El loco se transforma en un ser mermado y discapacitado. La realidad es que el enfermo mental que puede representar a Don Quijote es un enfermo que no es tolerado, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, o incluso en el siglo XXI. No es tolerado. Y esa intolerancia no es lo que se ve en el Quijote, eso es algo más reciente. Más tarde, con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, todavía va a aparecer una nueva visión trágica. El loco se transforma en héroe. Un héroe que tiene el valor de intentar ser lo que él quiere. Un héroe abocado irremediablemente al fracaso. Don Quijote se empecina en no ser él, en ser ese otro que de alguna forma le ha hecho salir de su casa y entrar en esa especie de mundo paralelo, onde estaría, según la definición de Rimbaud, la vraie vie, la vida auténtica. Yo creo que la parte trágica, en el fondo, quizá tenga que ver con la imposibilidad de ser otro. Bueno, como todas las grandes novelas, pues El Quijote no es una novela, es muchas novelas, y cada época, cada cultura destaca aquello que
está más cerca su propia sensibilidad, ¿no? Hemos visto que en la obra se combina lo trágico y lo cómico de manera magistral, pero no es algo totalmente nuevo. Entonces, ¿qué hay en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que sea verdaderamente novedoso? Mejor que vayas tú solo al Toboso. Sí. Y una vez allí le anunciarás mi visita. Toda la crítica literaria coincide en señalar al Quijote como un libro con el que nace un nuevo género. Se puede clasificar la Don Quijote como la primera novela moderna, pero no seguramente el primer narrador moderno. Yo no creo que Cervantes haya inventado eso. No hay más que leer el primer capítulo de Don Quijote para ver que hay ahí mucho de un señor que se sentó, que tiene un auditorio pequeño o grande y que le va a contar una historia. En un lugar de la Mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el narrador oral. Don Quijote empezó a ser escrito como un relato corto, pero Cervantes pronto se da cuenta de lo bien que funcionan sus dos personajes y decide alargar añadiendo casi 50 capítulos más. Yo creo que Cervantes improvisa mucho a largo. Yo creo que hay momentos en que Cervantes se habrá encontrado con y eso seguramente porque ocurre a todos, se ha encontrado con un problema y ahora cómo es que yo voy a resolver esto. Y lo resuelve. Y lo resuelve no fríamente, pero resuelve por la intuición, por el instinto casi. Sencillamente lo introduce y espera que la cosa funcione. Y lo maravilloso es que funciona. Yo creo que la novedad es total. Cervantes está primero dándonos una mesa de trucos, es decir, una posibilidad enorme de observar cómo se está haciendo una novela. Mientras estás leyendo a Cervantes, sobre todo si eres escritor, te das cuenta de que estás viendo la misma materia con la que trabaja. Cervantes ha conseguido contar una historia y formar parte de ella al mismo tiempo. Un juego narrativo en el que la realidad y ficción se confunden hasta tal punto que la mayoría de personajes que aparecen en la segunda parte han leído la primera. Y me dijo que ya anda en libros la historia de vuestra merced con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso. Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia. Hasta ahora hemos visto que la obra es una parodia de los libros de caballerías, con unos personajes que responden a un arquetipo que funciona y que mezcla magistralmente tragedia, comedia, realidad y ficción. Pero, ¿qué representa Don Quijote actualmente? Para muchos representa la ingenuidad, porque pretende restaurar la Edad de Oro, un tiempo ideal del pasado, el lugar ordenado donde todos los hombres son nobles y limpios de espíritu, donde el bien siempre vence al mal. Don Quijote busca Camelot, el castillo del rey Arturo. Quiere ser uno de sus caballeros para defender a los débiles y derrotar a los malvados. El Quijote tiene mucho de ingenuo, sobre todo por creerse que solo por el hecho de crearse a sí mismo existe. Pero claro, esto solo puede pensarlo alguien que cree que lo que dicen los libros es verdad, y solo puede ser un gran ingenuo. En él hay una apuesta por la decencia, por la honradez y por la integridad del ser humano. Después de ser nombrado caballero, ya está a punto para tener alguna aventura. Debe encontrar rápidamente a alguien a quien ayudar. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle. ¡Teneos, descortés caballero! Montad vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Don Quijote hace liberar al muchacho y antes de marcharse obliga al labrador a dar su palabra de que no volverá a maltratarlo. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija.
Él cree que la palabra compromete. Él cree que la palabra no es humo, que no es un mero gesto hipócrita, mentiroso para salvar una circunstancia determinada, sino una expresión profunda de una convicción y de una decisión. Eso es lo que nos conmueve en el Quijote. Él es una persona capaz de encarnar, digamos, una visión tan decente, tan generosa de lo humano, que nos hace sentir sucios. Don Quijote cree en un mundo estable, donde las cosas son como son y para siempre. Y el problema con que se encuentra es que el mundo cambia, que los personajes no son como debieran ser, sino como la realidad los ha hecho. En el mundo de los caballeros, la palabra dada es una garantía de cumplimiento, pero la realidad es muy diferente y La Mancha no es Camelot. Don Quijote nos muestra una manera diferente de ver el mundo. Para algunos puede ser una forma de locura, pero para otros es lucidez. La aparente demencia de Don Quijote le permite ver cosas que otros todavía no ven. Hay algunas de las pulsiones de solidaridad pura o de denuncia pura que viven dentro de algunos comportamientos de jóvenes, sobre todo ligados a ONGs con un objetivo concreto, que sí tienen esa dimensión quijotesca en el sentido mejor del término, ¿no? Una de las aventuras más conocidas y que ha generado más iconografía es el episodio en el que Don Quijote y Sancho Panza se topan con 20 o 30 molinos de viento en el campo de Criptana. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿De qué gigantes habláis, mi amo? Es que no los ves, agitando sus enormes brazos retadores. ¿Dónde ve vuesa merced tales gigantes? Lo que se mueve son las aspas de los molinos de viento. ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Defendeos o entregad de vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! Y entonces él ataca a los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad. Y en eso también el Quijote pues está encarnando una actitud que es profundamente humana, la de la insatisfacción, la del rechazo del mundo tal como es. Son gigantes, quiero. Válame Dios, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Sí, es un loco lúcido, es un loco inteligente, un loco que tiene una capacidad para pensar, para expresarse, y unas conductas que son consistentes con su pensamiento. La lucidez que lo coloca a uno más allá de la vida cotidiana, ¿no? Que es una forma de locura, ¿no? La capacidad de anticipación, de ver las cosas que uno no ve, poner el foco en otra parte, ¿no? En el fondo es un anhelo que nosotros tenemos, cansados por la rutina, por ver todas las cosas iguales todos los días, todo y todo. Nos gustaría otra mirada, otra capacidad de mirar las cosas, y eso la tiene. ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la envenenaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Y solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí! Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. ¡Dejad! Según esta interpretación, los molinos son máquinas, una metáfora de la modernidad. Don Quijote se enfrenta a ellos porque descubre el monstruo que esconden, porque intuye que su verdadero enemigo es el presente. Él quiere regresar al pasado, y esas máquinas son el futuro. Son enemigos a los que hay que destruir a toda costa. Orson Welles recoge esta interpretación en su personal adaptación de la novela.
A cuidarse, chiflado. Era el enfrentamiento del hombre contra esta maquinaria, que puede tomarse perfectamente por un gigante, ¿no? Cuando nosotros en una carretera vemos las basuras de la civilización industrial con aquellas cimenteras, pensamos también muchas veces, creo, que se trata de gigantes. Es decir, el hombre es sobrepasado por la máquina. ¡Quedas avisado, Frestol! De nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. Don Quijote ha creado un mundo hecho a su medida en el que las normas de la caballería son la ley. Él es el sheriff de este mundo ideal y solo ante el peligro las hará cumplir. Lo que sí está claro es que el caballero, el andante, es un poco como el héroe de los westerns americanos, que toma la justicia por su mano y que en cada momento hace aquello que cree que ha de hacer, y es el Quijote. En psicología hay un término que es el superego, ¿no? El superego es la parte nuestra que tiene los ideales, que tiene lo que deberíamos hacer, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente Don Quijote pues representa esa parte idealista. Otro de los episodios sobre los que se han hecho numerosas interpretaciones es la aventura en la que Don Quijote y Sancho se topan con una cuerda de presos. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. Esto encaja perfectamente en la ejecución de mi oficio. Liberar a los cautivos y socorrer a los miserables. Don Quijote interroga a todos los presos, pero como no ve suficientes motivos para que estén encadenados, comienza una discusión con el capitán que los custodia. Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante, y endrécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco, respondió Don Quijote, y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. ¡Venga! ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan importante, tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. Y ahora, en recompensa de haberos concedido la libertad, os ordeno que inmediatamente vayáis todos al Toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos. Él les da la libertad. Por tanto, Don Quijote es el símbolo del libertador, de la lucha contra la opresión, contra el encadenamiento. Y ya se ha encargado Cervantes antes de explicar que todos son unos malhechores. En el presente, Don Quijote es también un símbolo de la persecución de un ideal y de la lucha por causas perdidas. Para los lectores de nuestro tiempo, es un personaje utópico que cree en una justicia universal y que por tanto está condenado al fracaso. Él no puede hacer nada. Delante de aquella cuerda de presos ha de liberarlos, porque su misión es esta, ¿no? Y este hecho es que después, la lluvia de piedras que le cae encima es terrible. Y claro, el pobre Don Quijote no lo entiende, porque sus propósitos son los de una utopía, son los de otra época. En 1605, cuando se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes reside en Valladolid. Su obra se convierte en un éxito editorial sin precedentes. Pero a pesar de que ha creado una historia que continuará conmoviendo a la humanidad durante los próximos 400 años,
no ha podido obtener prestigio como hombre de letras. Cervantes no escribe ninguna epopeya, no escribe estas obras ambiciosas que, digamos, significaban un alto grado de reconocimiento por parte del público. Escribe este libro que no entra en ningún... no se puede encasillar, digamos, en el sistema de organización de literatura de aquel entonces. Él está innovando. Y en este sentido sí que hace una cosa interesante. Pero quien lo lee, sobre todo, no son los más ilustrados, no son pues la gente que a él le interesaría. Cervantes quiere hacer una literatura de la vida, de la realidad, de la humanidad. Y eso sencillamente no estaba de moda. No era lo que presidía el panorama y la actividad literaria de la época. Cervantes ha envejecido y sigue sin resolver sus problemas económicos cuando a finales de la primavera de 1610 el conde de Lemos está en Barcelona haciendo los preparativos para tomar posesión de su cargo como virrey de Nápoles. El conde ha encargado a 2 poetas, los hermanos Argensola, la formación de una especie de corte literaria a sueldo que deberá acompañarlo a su nuevo destino. Todo parece indicar que en el verano de aquel mismo año, Cervantes se trasladó a Barcelona con la intención de entrevistarse con el conde de Lemos y partir con él hacia Nápoles. Frente al antiguo puerto de Barcelona, en primera línea de mar, todavía se conserva un edificio en el que, según la tradición, se hospedó Cervantes. Finalmente, el conde parte hacia Nápoles sin recibirlo. Desde la ventana de su habitación puede ver cómo las naves de Lemos se alejan en el horizonte. Ha perdido la última oportunidad de resolver sus problemas económicos y de obtener el reconocimiento literario que merece. Pero las malas noticias todavía no han terminado. En 1614, un tal Avellaneda escribe y publica una continuación de las aventuras de Don Quijote. Cervantes se ve obligado a responder a esta ofensa escribiendo la verdadera segunda parte de su obra, una segunda parte definitiva. Don Quijote debe morir. Eso lo vive, evidentemente, como una agresión, una agresión. Y, claro, la segunda parte del Quijote es un desquite frente a Avellaneda. Don Quijote y Sancho Panza acaban sus andanzas en la playa de Barcelona. Como en numerosas narraciones de todos los tiempos, el héroe se enfrenta al duelo final. Su antiguo amigo y vecino, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado como caballero de la Blanca Luna, lo reta al amanecer. El derrotado deberá renunciar a su dama y abandonar el ejercicio de la caballería. La escena que más me impresiona de todo el Quijote es precisamente aquella en la que es vencido, aquí, en nuestra playa, y dice: Dulcinea es la más hermosa del mundo y yo el más desgraciado, y por tanto mátame, pero yo no puedo renunciar a decir esto. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Me parece la escena más mágica. Porque es alguien que está pidiendo la muerte, pero no renuncia a su ideal, a su principio. En 400 años, el espacio urbano de Barcelona ha cambiado considerablemente. Pero a principios del siglo XVII, la playa estaba en el lugar en el que hoy se alza una escultura pop de Liechtenstein. Precisamente frente a esta escultura encontramos la casa en la que se hospedó el autor. Desde el balcón de aquella casa se ve a la derecha Montjuïc y a mano izquierda se ve el lugar donde tuvo lugar la rendición de Don Quijote a manos del caballero de la Blanca Luna. Muchos especialistas han buscado paralelismos entre la vida de Cervantes y Don Quijote. Es posible que solo sea una casualidad, pero el lugar en el que Cervantes sufrió su mayor derrota personal es el lugar exacto donde su gran personaje es definitivamente vencido.
Don Quijote, cumpliendo su palabra de caballero andante, abandona las armas y regresa a su aldea. Es el final de un sueño y la victoria de la realidad. De nuevo en La Mancha, Alonso Quijano recupera la cordura, reniega de los libros de caballerías y muere acompañado de los suyos. Debe morir cuerdo, debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo. Y ese es un premio. La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote en su última etapa ha sido una locura, pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español de su tiempo, una buena muerte. Don Quijote no se muere, porque quien se va a morir es un señor hidalgo, pobre hidalgo, llamado Alonso Quijano. Desde mi punto de vista, es fundamental. No es el Quijote que muere, sino Alonso Quijano. Hay una visión tan generosa, tan noble, tan decente, ¿eh?, de lo que es el ser humano, y sobre todo el ser humano a través de la palabra, a través de aquello que dice, que justamente por eso hemos convertido el Quijote en una especie de modelo, ¿eh?, de idealismo, de generosidad, de la mejor cara que tiene el ser humano. Entonces el Quijote es el otro que no podemos ser, y por eso le queremos tanto. Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida. Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles, pero por eso mismo nos enseña que nuestra propia vida, la condición humana, consiste en contarse, en contarnos historias. Cuando encuentro una persona que me dice que no ha leído el Quijote, yo le digo, le felicito. Todavía le queda en esta vida el placer de leer el Quijote. Hemos intentado averiguar por qué esta historia sigue viva 400 años después. Ninguna de las respuestas es definitiva, pero lo cierto es que este libro sigue cautivando a quien lo lee. Tal vez sea porque Don Quijote y Sancho Panza cabalgan juntos para siempre en lo más profundo del alma humana.